Hola mis hermanos del canal Caminos de Fe, le habla Johnny Saldarriega, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar acerca de las almas del purgatorio y de María Sima. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dale me gusta y comparte para que podamos llegar a más familias que carecen de Dios. Si van a hacer una donación al canal, les dejo PayPal y Nequi Colombia. Gracias por su donación. María Sima, una mujer austríaca que nació el 5 de febrero de 1915 y murió el 16 de marzo del 2004. Fue mística católica y en el año de 1940, a la edad de 25 años, empezó a experimentar las visitas de las almas que acudían a ella por ayuda, y al principio las visitaba pocas veces, solo de noche, pero con el pasar del tiempo la visitaban casi a diario, tanto de día como de noche. Innumerables conferencias se llevaron a cabo por ella para crear conciencia sobre las peticiones de oraciones de las almas del purgatorio. En cuestión de estas innumerables conferencias le preguntaron a María Sima: María, ¿han venido almas a la cual usted conoció personas famosas estando en vida? Sí, una vez vino un hombre y aunque no podía saber de dónde venía o cuándo había vivido, supe inmediatamente de alguien importante en la forma que se movía y por su vestimenta. Cuando le pregunté qué necesitaba de mí, me dijo: soy el Papa Pablo. Al principio dudé, pensando que podría tratarse de un engaño del demonio. No, no lo eres, le dije. Conocí al Papa Pablo y tú no eres él. Entonces me contestó: soy el Papa IV, no el Papa VI. He estado en el purgatorio desde mediados del siglo XVI, porque durante mi pontificado pude haber hecho mucho más de lo que no hice, y ordené que los judíos de Roma se agruparan en guetos, algo que ciertamente no estaba en los planes de Dios. Entonces, guetos, significado es barrios o calles en las que solo vivían judíos, confinados y separados del resto de la población. Esto le afectó y estuvo en el purgatorio desde mediados del siglo XVI. María, ¿puedo darle el nombre de un personaje famoso del que me gustaría preguntar? Sí, por supuesto. Me gustaría saber qué fue el presidente Kennedy, que como usted ya sabe fue muy querido por muchos americanos e irlandeses, al igual que por otros millones de personas en el mundo entero. No hace falta que lo pregunte. ¿Qué quiere decir con eso? Llegó al cielo rápidamente después de su asesinato. Un alma me lo dijo. Aun cuando tampoco en su caso se acercó hasta aquí nadie de su familia para preguntar por él. Excelente. ¿Puedo preguntar entonces por su hermano Robert Kennedy, que también fue asesinado hace años después? Por supuesto. Sí, recuerdo correctamente, murió con un rosario en las manos, y eso significa ciertamente que Nuestra Señora estaba con él, y por lo tanto está bien. Estoy segura, además, me han comentado que sus últimas palabras fueron: ¿hay alguien herido? Esto nos dice aún más del amor que había en su alma. Bueno, ¿cree que Hitler ha podido haber ido al cielo después de todo? Sé por otro lado que está en el infierno, y esto es así porque se ha identificado en personas poseídas mientras se estaba rezando por ellas. María, se habla mucho y los medios de comunicación le prestan mucha atención del tema de los ovnis. ¿Confunde a los ovnis con ángeles y viceversa? Lo explicaré de este modo. Hace poco una amiga mía me pidió que le preguntara a un alma del purgatorio si existía vida inteligente en otro planeta. La respuesta volvió unas semanas después. El alma me dijo: no, por lo tanto no existe vida inteligente en otros planetas, pero esto no significa
que todas las historias sobre avistamientos no sean ciertas. Muchos de los que cuentan esas experiencias no tienen ninguna intención de mentir, pero significa otra cosa. Si no existe vida inteligente en otro lugar de nuestros universos, y cualquiera que conozca bien la Sagrada Biblia y cree en ella, llegaría a la misma conclusión. Entonces, todas estas apariciones son obras de Satanás. Quiere que seamos muy curiosos, y qué mejor manera que distraernos con pequeñas criaturas verdes del espacio sideral. La curiosidad mata mucho a más gente que al gato. Por otra parte, todas las películas y series televisivas sobre civilizaciones en otros mundos pueden poner fácilmente a los jóvenes en peligro. María, ¿dicen algo las benditas ánimas del purgatorio cuando se dan conversiones en su familia? Oh, sí, muestran una gran alegría, y por supuesto ellas también ayudan en el proceso de conversión de sus parientes. María, ¿las almas del purgatorio pueden pedir otra cosa a sus familiares aparte de oraciones? En algunas ocasiones sí. Puede ocurrir que un alma que acortó su vida por fumar demasiado venga a pedirle a un familiar que deje de fumar por un tiempo. Entonces, esto sería un ayuno, por supuesto. María, ¿es bueno o válido rezar por las almas? Sí, es bueno, y ciertamente tiene sentido rezar por las ánimas enfermos, aunque no tienen alma. Podemos pedir por su paz y salud, y deberíamos llevar a bendecirlos, porque Satanás odia todo lo que está cerca de nosotros o nos ayuda. María, ¿hay alguna forma de que cualquiera puede saber si un alma por la que ha estado rezando por ella ha llegado al cielo? Todos tenemos sensibilidad muy distintas, pero con frecuencia hay quienes dicen haber experimentado una alegría tan grande al rezar que les hizo estar seguro sin duda alguna que era una señal. De todas formas, no hay que preocuparnos por tratar de discernir esto con precisión. Si rezamos por alguien que ya está en el cielo, la Virgen Santísima toma esas oraciones y las aplica en otro lugar donde más las necesita. Ninguna oración, por más pequeña que sea, se pierde. María, ¿todas las almas del cielo se encuentran en el mismo nivel? No, existen muchos niveles en el cielo. Todas las almas disfrutan allí de la felicidad plena y saben que no han cosechado más de lo que se merecen, y por lo tanto no quieren nada más. Algunas almas son más gloriosas y luminosas que otras, y están bellas, y también depende de nuestras buenas obras aquí en la tierra. Por tanto, cuanto mayor sea nuestro esfuerzo aquí en la tierra, más alto podremos estar en el cielo. María, ¿existen en el cielo osos, koalas, enredaderas, pinturas impresionistas? Las benditas almas del purgatorio me cuentan que en el cielo se cumplen todos nuestros deseos más profundos. Y con respecto a esa pieza de Verdi, uno de los sacerdotes más queridos de nuestra madre dijo una vez: esta música es ya una prueba de la existencia de Dios. ¿Nos protegen más los ángeles cuando se lo pedimos que cuando no lo hacemos? Sí, por supuesto. Nosotros solos, sin pedir su ayuda, no podríamos manejar la gran cantidad de situaciones impredecibles que pueden aquejarnos. Debemos pedir la ayuda e ignorar firmemente a quien diga o a quien enseñe implícitamente que los ángeles no existen. Hasta eso se ha dicho en muchas iglesias modernas. Por otro lado, hoy en día se dicen muchas tonterías peligrosas sobre los ángeles y la mayor parte al ocultismo. María, ¿pueden nuestras oraciones evitar que Satanás ataque a las almas de los niveles más profundos del purgatorio? Sí, pueden, especialmente cuando se lo pedimos directamente al arcángel San Miguel y a los otros ángeles. Y dentro de esos 3 niveles principales existen más niveles. Sí, una gran cantidad, porque cada alma es distinta al llegar allí.
Existen grandes sufrimientos y otros dolores pequeños, y entre esos dos extremos del resto de padecimientos probablemente existan en el purgatorio tantos niveles como almas, puesto que por supuesto no hay dos personas o dos almas que sean idénticas. María, cuando las benditas almas del purgatorio sufren, ¿experimentan algún tipo de alegría y esperanza? Sí. Ninguna alma desea regresar aquí a la tierra porque tiene una noción de Dios mucho más clara que nuestra. No quiere volver a la oscuridad en la que vivimos nosotros. Entonces Dios pone a las almas allí para que se purifiquen de los pecados que todavía no han sido expiados o reparados. No, se suele enseñar esto de manera incorrecta, y este tipo de falsedades puede hacer que muchas personas se alejen de Dios. Dios no las pone allí. Las almas se juzgan y luego se asignan ellas mismas el nivel apropiado. Son ellas quienes desean purificarse antes de reunirse con Dios. Es muy importante para nosotros tomar conciencia de esta verdad tan concreta sobre el amor de Dios. Entonces somos nosotros quienes reconocemos que todavía no estamos puros y debemos por lo tanto purificarnos en el purgatorio. Sí, así es. ¿Los sufrimientos del purgatorio son mayores que los de la tierra, María? Sí, tomamos todo en cuenta, son mayores y a veces mucho mayores, en especial en el tercer nivel, sufren más especialmente que nosotros. Cuando una vez le pregunté a un alma cómo era su sufrimiento y me dijo que era uno de muy particular. Por ejemplo, un padre perezoso que no trabaje para sacar a su familia adelante y que por ese motivo su mujer e hijos lleguen a pasar calamidades, tendrá que trabajar mucho en el purgatorio y su sufrimiento corporal será mucho mayor que el correspondiente a un trabajo en la tierra. Pero nuestro padecimiento aquí, a pesar de ser menos severos, valen muchísimo más para borrar nuestros pecados que aquellos en el purgatorio. Si el purgatorio es también un lugar, es posible que aquí en la tierra existan ciertos lugares en los que las benditas ánimas pasen el tiempo. Sí, al parecer se reúnen generalmente alrededor del altar o en el lugar de donde murieron. Una mujer que conocí en mi lugar de origen lograba verla solamente alrededor del altar, y cuando ya no estaba allí sabía que ya se había ido al cielo. Las almas no vienen a mí o a nosotros del purgatorio, sino que vienen con el purgatorio. No se trata de un lugar, sino de muchos lugares distintos. María, ¿cuántos saben de sus familias? Diría que prácticamente todo. Nos ven todo el tiempo, escuchan cada palabra que pronunciamos sobre ellas y saben lo que sufrimos, pero no conocen nuestros pensamientos. Se encuentran presentes en sus propios funerales y saben quiénes están ahí rezando por ellos y quiénes están allí solamente para ser vistos. María, ¿qué es lo que más piden las benditas ánimas del purgatorio? La Santa Misa. La mayoría de las veces piden que se asistan a la misa y que se celebren misas, pero también rezar el rosario, el viacruces y otras oraciones. María, ¿los niños con discapacidad mental pasan algún tiempo en el purgatorio? Sí, es así, pero por supuesto que su purgatorio es más leve que el de los niños sanos. Todo se depende de lo que ese niño pudo entender. María, ¿cuáles son los pecados más graves que pueden cometer? La desobediencia y la falta de educación a sus padres son los dos más graves. María, usted dice que la han visitado algunos niños del purgatorio. ¿Podría contarme acerca de uno o dos de estos casos? Por supuesto. Una niña de 11 años se presentó una vez y me dijo que había apagado una vela en un cementerio y que se había llevado un poco de cera para jugar. Ella sabía que no debía haber hecho eso y por lo tanto estuvo en el purgatorio durante un tiempo. Me pidió que encendiera 2 velas benditas y que soportara lo que fuera necesario para su liberación. Otra vez, una niña mucho más pequeña vino a mí porque en Navidad le habían regalado a ella y a su hermana melliza una muñeca con cariño a cada una.
y su madre les había dicho que las cuidara mucho. A esta niña en concreto se le había roto la suya, y para que no la pillaran, cambió en secreto su muñeca con la de su hermana, que estaba bien. Eso es lo que tenía que reparar en el purgatorio. Pero por supuesto yo recé y la ayudé en su camino. Otro caso, pero aquí hay más mensaje que simplemente que los niños van también al purgatorio. Había dos familias que vivían una junto al lado de otra. Una tenía dinero y la otra relativamente pobre. Un día, la niña pequeña de la familia adinerada le dijo a su madre que quería regalarle toda su ropa y todos sus juguetes a la vecina pobre. Su madre obviamente se sorprendió y le preguntó por qué quería hacer tal cosa. La respuesta de la niña fue que de esa forma podría ir simplemente allí a jugar con la otra pequeña. Su madre respondió que la otra niña también podía venir a su casa a jugar. Ella dijo que no, insistió, debo hacerlo, lo haré. Los padres insistieron todo lo posible para que cambiara de opinión, pero no tuvieron ningún éxito. Finalmente le dijeron, está bien, ve, hazlo, pero no esperes que nosotros volvamos a comprarte otra vez toda la ropa y los juguetes. Bueno, contestó la niña. 2 días después la niña salió corriendo por la puerta de la casa sin mirar y murió atropellada por un automóvil. Sus padres, que estaban sufriendo terriblemente, vinieron a mí para preguntar por qué había sucedido eso. Accedí a preguntarle a las benditas ánimas del purgatorio al respecto y pronto llegó la respuesta. Fue la siguiente: el sufrimiento por la muerte de su hija les ha garantizado que uno de sus hijos no acabaría definitivamente perdido. Por tanto, la muerte de la niña fue una reparación por adelantado por algo que Dios había visto en el futuro que sucedería. Dios es Dios, y Dios nos ama mucho, y ahora ambos niños, y no solo uno de ellos, estará pronto con Él. María, el modo de vida de los ricos les lleva a beneficiarse siempre de su riqueza con frecuencia. Se le llama a vivir de las rentas, gastando solo de los intereses de su dinero. Así muchos viven hoy de la especulación de los cambios de interés de las divisas, etc. ¿Son estas actividades o estilos de vida parte de la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Dios desea que los ricos compartan lo que tienen con los pobres y que hagan buenas obras para ellos, y no que se sienten sobre sus riquezas. Las personas que se dedican a esas actividades deberán hacer mucho para adaptarse durante los próximos años y debemos rezar para que el Espíritu Santo los ilumine lo más pronto posible. María, ¿qué sucede con las personas que se suicidan? ¿La ha visitado alguna vez? Sí, me han visitado muchas. Lo que les sucede depende totalmente del motivo por el cual lo hicieron. Muchos han venido a preguntarme sobre ellas, pero hasta el momento solo se ha perdido una. En la mayoría de los casos, los más culpables son quienes las difamaron, los que se negaron a ayudarlas o las acorralaron y de este modo hicieron que perdieran la cabeza. En casos así, los más culpables son otras personas quienes se suicidan. Sin embargo, lamentablemente, lo que hicieron a menudo a suicidio es consecuencia de una enfermedad. Si uno trata a una persona saludable correctamente, difícilmente llegará a ese extremo. María, si alguien ocultara la última voluntad de un difunto, ese hecho, que con frecuencia es prácticamente un robo al difunto, ¿es aún más grave que el mismo robo a una persona viva? Sí, es aún más grave ante Dios, porque el difunto ya no puede cambiar nada si sus deseos no se llevará a cabo de forma correcta. María, ¿y cuál es la mejor forma de ayudar a una persona que está muriendo? Rezar con ella, por supuesto, y decirle toda la verdad. Contarle lo que se pueda acerca de la luz de Dios y decirle que nunca, pero nunca nos dejará solos. Sugerir con mucho amor una confesión si todavía no la ha hecho. Rezar con la Madre Santísima por esta persona y pedirle que acompañe a ese hijo suyo en su camino. Nuestra Madre nunca rechaza una súplica. María, es cierto lo que se dice, que uno ve toda su vida como una película cuando uno muere.
Sí, de alguna manera las descripciones de este hecho varían muy poco. Un hombre suizo que conocí que era muy poco creyente y solo pensaba que se nos enseñaban estas cosas para que viviéramos bien nuestra existencia, enfermó gravemente y entró en coma, experimentando la agonía, pero finalmente no murió. Nunca había creído en la eternidad. Cuando revivió me describió una escena en la que él se encontraba sentado en una habitación y en la pared de enfrente estaba escrita toda su vida detalladamente. Entonces supo que existía la eternidad y se asustó. La pared desapareció lentamente y detrás de ella había una belleza indescriptible, para la cual no tenía palabras. Luego revivió y despertó. Hoy por hoy ha cambiado totalmente su forma de vida. Sería bueno que estudiáramos un poco sobre el proceso de la muerte y qué sucede cuando nos dejamos guiar por la realidad cristiana solo antes de partir de aquí. ¿Cuántas veces hemos oído de alguien que se convirtió al catolicismo en su lecho de muerte? ¿Cuántas veces hemos oído en un cristiano que renunció a su fe en el momento de morir? Le dejaré a ustedes la respuesta a estas dos preguntas. La concepción y la muerte son los dos momentos más importantes de nuestra vida, cuando Dios está más cerca de nosotros, y en ambos casos es algo que se estudia poco, en vez de impedir la concepción y de utilizar medios inmorales para acelerar o detener la muerte. Primero, no todos ven dicha película y cuando la ven no se debe considerar como un ataque del demonio. Los pecados confesados y reparados en su totalidad no aparecen, pero Dios lo hace para mostrarnos su justicia absoluta. Al ver ambos lados, el alma comprende entonces con totalidad y claridad y se asigna a ella misma el nivel adecuado en el purgatorio. María, ¿Dios escucha las pequeñas oraciones? Sí, sin duda alguna. Una vez un hombre se me subió al lado del tren, viajaba yo para mi pueblo, y ese hombre renegaba de la iglesia y de los sacerdotes. Y yo le dije que dejara de renegar, pero este hombre insistió y me dijo: niña tonta, aún no sabes de la vida. Y yo le dije: prefiero ser tonta, pero soy más inteligente que usted. No cruzó más palabras, mas sin embargo más adelante llegó su parada. Él desbordó el tren, me pidió que rezara por él y que le ayudara, pues me mostró que por esa simple oración se había salvado del infierno. Pues vemos que Dios sí escucha las pequeñas oraciones, por muy pequeña que sea. María, ¿qué actitud del corazón puede llevarnos a perder definitivamente nuestra alma? La negación, textualmente arrogante y orgullosa, y aceptar las gracias y el amor que se nos da y seguir así hasta el último momento. Y me refiero no solo al amor de Dios, sino también al amor a los demás. Bueno, hasta aquí, hermanos, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta, compartir para que lleguemos a más familias que carecen de Dios. Y deja un comentario para que el algoritmo de YouTube nos recomiende el video y así podemos evangelizar más y llegar a más familias. Recordemos pues que ella también ha hecho un libro, María Sima, acerca de esto y se llama Sáquenos de aquí, un libro recomendado y nos puede servir mucho para nuestra vida cristiana en cuanto a este testimonio, para que lo apliquemos cada día, que debemos orar por nuestros familiares, amigos y parientes difuntos. También rezar por aquellos que están olvidados en el purgatorio. Muchos de los familiares han olvidado a sus parientes y están en el purgatorio hace muchos años, siglos posiblemente. Por los que están a punto de salir, por los niños, por los que carecen de Dios. Definitivamente, como dice María Sima, una pequeña oración salvó a este hombre de ir al infierno. Miremos que también muchas veces no sabemos que en la palabra de Dios lo dice, ¿no? Vemos que Macabeo, el patriarca, él oraba por los caídos en la guerra, incluso dio algunas ofrendas por ellos. Entonces, hermanos, es la invitación para que recemos por nuestros familiares que han fallecido.
y por todas las almas benditas del purgatorio, que igualmente ellas también ruegan por nosotros. Está comprobado por medio de esta hermana. Y incluso hay mucho más cosas de ella. Son bastantes cosas, muchas experiencias que tuvo ella en cuanto a lo que les decía al comienzo del video, que ha tenido innumerables conferencias. Espero que les haya gustado el video y Jesús y María te siga bendiciendo. Paz y bien.